Muy buenos días chicos, bueno, les saluda Jonathan Aguirre una vez más. El día de hoy vamos a estar realizando la tarea que les dejé en la lección 4, que era sobre realizar las escalas con el ADN que aprendimos en la lección 4. Entonces, primero la escala que tenemos por excelencia es la escala 2, la escala de 2 que vimos en el video pasado. Lo primero que hay que hacer, ya saben, poner todas las notas. Aquí tengo en el cifrado español e inglés. Si vamos a sacar la escala mayor de 2, vamos desde 2 hasta 2. Luego aquí tengo el ADN aquí a un ladito y también tengo mi pianito para irme fijando en dónde están las notas. Entonces nos fijamos en el pianito. De do a re hay un tono y dice nuestro ADN que necesitamos un tono. Entonces ahí está bien, de do a re. Después necesitamos otro tono. De re a mi perfectamente hay otro tono. Ahora dice el ADN que necesitamos un semitono. De mi a fa hay perfectamente un semitono. Siguiendo el ADN dice que necesitamos 3 tonos seguidos. Entonces de fa a sol hay un tono, de sol a la hay un tono, de la a si hay un tono, y por último necesitamos un semitono. Entonces de si a do está perfectamente. Entonces esta escala mayor está perfecta siguiendo su propio ADN. Después teníamos que hacer la escala mayor de re. Comenzamos, necesitamos un tono. De re a mi, sí, perfectamente hay un tono. Ahora necesitamos otro tono, pero de mi a fa no hay un tono sino un semitono. Entonces aquí es donde metemos las variaciones. Y en este caso, como necesitamos llegar al tono, necesitamos aumentarle a la nota de fa medio tono y sería fa sostenido. Entonces ahora necesitamos un semitono. De fa sostenido a sol perfectamente hay un semitono. Ahora necesitamos 3 tonos seguidos. De sol a la hay un tono. De la a si está el otro tono. De si a do hay un semitono. Entonces necesitamos un tono. Fa sería ser sostenido. Sería do sostenido. Y por último necesitamos un semitono. Y está perfectamente de do sostenido a re hay un semitono. Entonces esta era la escala de re. Después vamos con la escala de mi. Y comenzamos viendo que de mi a fa no hay un tono. Entonces vamos a aumentar ese fa a un fa sostenido para que esté el tono que necesitamos. Después de fa sostenido a sol hay medio tono, pero necesitamos otro tono, dice el ADN. Entonces lo subimos ese sol a un sostenido. Entonces ahora sí tenemos los 2 tonos. Ahora necesitamos un semitono. De sol sostenido a la perfectamente hay un semitono. Entonces ahora necesitamos 3 tonos seguidos. De la a si hay un tono. De si a do hay medio tono, pero necesitamos otro tono. Entonces le aumentamos a este do un semitono y quedaría en do sostenido. De do sostenido a re solo había un semitono, entonces también tenemos que aumentarlo a re sostenido. Y por último necesitamos un semitono. De re sostenido a mi perfectamente cabe el semitono. Vamos con la escala mayor de fa. Entonces primero necesitamos un tono. De fa a sol perfectamente hay un tono. De sol a la también hay un tono. Ahora necesitamos un semitono. De la a si no hay un semitono, hay un tono. Entonces ¿qué haríamos en este caso? Sería alterar la nota de si usando una de las variaciones que vimos la vez pasada, nada más que ya no es sostenido sino bemol, porque necesitamos restarle medio tono a ese si. Entonces sería si bemol o la sostenido, pero en este caso para seguir el orden de la escala sería si bemol. Entonces después dice que necesitamos un tono. De si bemol a do perfectamente hay un tono. Necesitamos otro tono. De do a re hay otro tono. De re a mi hay otro tono. Y de mi a fa perfectamente se cumple el ADN de la escala. Vamos con la escala mayor de sol. Comenzamos poniendo toda la escala y comenzamos a ver que de sol a la perfectamente hay un tono. De la a si hay otro tono. De si a do hay un semitono. De do a re hay un tono. De re a mi hay otro tono. De mi a fa hay un semitono. Dice que necesitamos un tono, entonces aumentamos ese fa a fa sostenido. Y de fa sostenido a sol perfectamente hay un semitono. Vamos con la escala mayor de la. Necesitamos un tono.
De la a si perfectamente hay un tono. Necesitamos otro tono. De si a do hay un semitono, pero si lo aumentamos a do sostenido hay un tono. Entonces quedarían do sostenido. Ahora necesitamos un semitono. De do sostenido a re hay correctamente un semitono. De re a mi hay un tono. De mi a fa hay un semitono, pero necesitamos un tono, así que lo aumentamos a sostenido. Después de fa sostenido a sol hay un semitono y también tenemos que aumentarlo para cumplir el tono. Y por último necesitamos un semitono, y de sol sostenido a la tenemos correctamente un semitono. Y por último vamos a la escala de si. De si a do sabemos que hay un semitono, pero el ADN requiere que haya un tono, entonces aumentamos ese do a do sostenido y se cumple el tono. Vamos con el segundo tono que nos pide el ADN, sería de do sostenido a re hay un semitono, pero como el ADN nos pide un tono, necesitamos aumentar ese re a sostenido. Ahora nos pide un semitono. De re sostenido a mi perfectamente hay un semitono. Ahora nos pide un tono. De mi a fa hay un semitono, así que para llegar al tono hay que aumentarlo. Nos pide otro tono. De fa sostenido a sol hay un semitono, entonces también hay que aumentar ese sol a un sostenido. Y de sol sostenido a la hay un semitono, así que necesitamos un tono y también aumentamos ese la a la sostenido, para así terminar el ADN con un semitono que sería de la a si. Entonces esa era toda la tarea que les había dejado. Espero que le hayan podido entender. Es como les dije, que esto es como matemática. Entonces si ustedes lo hicieron bien, entonces ya están listos para la siguiente parte. Chao.